¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, hoy es 20 de noviembre y se festeja el Día de la Soberanía. ¿Y qué es lo que se festeja? Se festeja lo que aconteció un 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, cerquita de la ciudad de San Pedro, cuando las tropas nacionales que comandaba Rosas, pero que ahí estaba Mansilla, ¿no?, en el lugar de la batalla, intentaron detener a la flota inglesa que remontaba el Paraná. ¿Por qué? Porque las naciones fuertes de la época, Francia, Inglaterra, pretendían que el río Paraná sea un río de libre navegación, mientras que la Confederación Argentina, de la que Rosas era el hombre fuerte, el río Paraná en realidad le pertenecía a la Argentina. La soberanía del río Paraná era de Argentina. Entonces, primero bloquearon el puerto de Buenos Aires. En casi 5 años bloqueando el puerto de Buenos Aires. Y después se mandaron una expedición, los ingleses, que como dice la canción, ¿no?, 90 buques de guerra, 90 buques mercantes, 20 de guerra. Y subieron por el Paraná. Y ahí en la Vuelta de Obligado, que se estrecha un poco el río Paraná, pusieron en el río unos botes encadenados para impedir el paso, y desde la altura de la barranca le disparaban con una batería, con lo que teníamos. Y los ingleses no pudieron desembarcar en las orillas, pero sí pudieron romper las cadenas y pasar. En realidad, la batalla de la Vuelta de Obligado fue una derrota militar y un triunfo político. ¿Por qué? Porque no solo fue la batalla en la Vuelta de Obligado, en Angostura del Quebracho, Angostura del Medio, lo fueron durante todo el periplo que hizo esa flota que quería vender libremente sus mercaderías en la Mesopotamia, fue hostigada constantemente con las fuerzas nacionales desde las riberas del Paraná. Llegaron a Corrientes y en realidad Corrientes es una ciudad pobre, no podían comprar las cosas que traían los ingleses, entonces no les resultaba económicamente y encima los hostigaban permanentemente. Entonces, bueno, decidieron pegar la vuelta. No les fue fácil tampoco la vuelta, ¿no? Siguieron hostigando también a la vuelta. ¿Y cómo termina la historia? Termina la historia que tanto Inglaterra como Francia reconocen que el río Paraná era un río de soberanía argentina, no de libre navegabilidad. Y no solo eso, sino que Rosas los obliga a tirar salvas de cañones, ¿no?, por haber agraviado a la soberanía argentina. Y estas, que eran las dos potencias de la época, lo tuvieron que hacer. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Porque hoy el río Paraná resulta que es la hidrovía, ya no es más el río Paraná. Entonces, hablan de, vamos a privatizar la hidrovía. No, me vas a privatizar el río Paraná. ¿Qué es la hidrovía? ¿Qué es eso de la hidrovía? Por 20 años. Exactamente. Y nosotros no tenemos conexión entre nuestro litoral marítimo y nuestro litoral fluvial. Entonces, para pasar de un lado al otro tenemos que ir a aguas internacionales, al puerto de Montevideo y volver a Argentina. ¿Por qué? Porque el canal Magdalena, que es el canal natural que tendríamos para pasar del mar al río, del río al mar, no está hecho. Entonces, tenemos un dragado que corta por el medio, imaginémonos, el río de la Plata, y que sale al Uruguay. Y cuando ves el mapa, decís, esto es una barbaridad, ¿cómo puede ser esto? Bueno, este es el tema. La historia nos enseña, no para saber de historia, en lo que pasó de 150 años, sino para aplicar en el presente. ¿No es cierto? Esos patriotas defendieron su soberanía, desde el punto de vista del poderío militar, no tenía nada que hacer frente a Inglaterra y Francia. Sin embargo, tuvieron una decisión, el coraje, la inteligencia también, porque Rosas hábilmente jugó detrás de las líneas enemigas. ¿Qué significa esto? Rosas financió a un diario opositor en Francia y un diario opositor en Inglaterra a los gobiernos de ese momento. Entonces, mirá lo que hizo. Cuando nosotros ya tenemos la deuda de la Brading Brothers, que se terminó de pagar 100 años después, ¿no? Pero la había tomado Rivadavia. Y desde la toma de la deuda nunca se había pagado ninguna remesa. Entonces, ¿qué hace Rosas? Le paga una remesa mínima. Y se le pagó esta remesa, que era la guita de los que habían invertido en el banco inglés,
pero no les puedo pagar más porque me tiene el puerto bloqueado. Yo les quiero pagar, pero no puedo. Entonces, de la propia Inglaterra dijeron, ¿cómo le van a bloquear el puerto al tipo que nos quiere pagar la deuda? Y en Francia, lo mismo. Financió a el partido opositor, el día del partido opositor. O sea, no fue solo una cuestión de coraje, sino que fue una cuestión de inteligencia también aplicada a una decisión, el de ser soberano. Si vos tenés la decisión de ser soberano, lo vas a hacer, con las herramientas que tengas. Ahora, si no la tenés, y siempre vas a decir, bueno, hoy no se puede, seré soberano el día de mañana, qué sé yo cuándo. Y creo que esto es aplicable a hoy en día cuando vemos que graciosamente nos esquilman nuestros recursos, le decimos, vengan, esto de ustedes, muchachos, llévenselo sin ningún problema. Le hacemos el rigui, con el verso de la inversión. Cuando todos sabemos que en materia de la minería, en materia de energía, iban a venir a invertir porque les convenía a ellos más allá del rigui. Y que con el rigui hasta ahora no ha venido ninguna inversión por fuera de las energéticas. Y todas nacionales, las que hay hasta el momento. Exactamente, exactamente. Este es el tema. Bueno, hoy se festeja el Día de la Soberanía Nacional. Ojalá los argentinos de hoy cumplamos con ese legado que nos dejaron esos argentinos del ayer que defendieron nuestra soberanía, ¿no? Mira, y la verdad, con respecto a lo que decís, yo estoy convencido, hay que prestar atención a todos los que nos están viendo, prestemos atención al tema de la hidrovía, no es un tema menor. Realmente es un tema para el comercio, para la industria argentina, para las pymes, para todos los que piensan y queremos que el país exporte mucho más. La hidrovía es un tema fundamental, es uno de los negocios más importantes que está en el país y como bien decís vos, medio que sin pena ni gloria se quiere vender por 20 años, se entrega en licitación, estemos atentos. No va a ser un tema a futuro muy complejo para Argentina, lo necesitamos, la hidrovía es la autopista de todas las exportaciones argentinas, entonces no es un tema menor. Tenemos que estar atentos a esto que está pasando, que de un momento para el otro pareciera que por 20 años se va a licitar y se le va a entregar a una empresa extranjera. Es un recurso fundamental para el desarrollo argentino y hay que tenerlo muy en cuenta. Es que en realidad lo que estamos haciendo es darle a esas empresas extranjeras la libre navegabilidad del río Paraná. Es eso. Y no es solo lo que, bueno, sacamos las hojas. Lo que entra, no sabemos tampoco lo que entra ni lo que sale, porque los puertos también son privados. Y puede entrar mercadería legal, mercadería ilegal, la que a usted se le ocurra, y sin control del Estado. Y sin control del Estado, ¿no? Porque yo quiero saber, más allá de alguna avioneta que pueden detectar, por dónde entra la droga en la Argentina. ¿Qué sé yo? La gran cantidad. ¿Por dónde está entrando? Y la verdad me llama la atención que por ahí nosotros estamos en un canal de cable tratando de contar una parte de la historia, que no sabemos si es la verdad o una parte de la verdad, pero me llama la atención, la verdad, que este tema no esté en todos los medios. No. La verdad que es un tema fundamental para la Argentina, para el futuro argentino y medio que pasa sin pena ni gloria. La verdad que es bastante extraño que eso pase, ¿no? A nadie le importa. No te llama la atención. A nadie le importa. Y lo que sí salió esta semana fueron, bueno, las fuerzas del cielo, ¿no? El brazo armado de Milei, ¿no? Ahí lo vimos en un teatro, con las banderas colgadas al estilo fascista de Mussolini y de Hitler. Se acordará eso, ¿no? Toda esa escenografía, ¿no? Toda esa puesta en escena no tiene que ver con lo nuevo ni lo moderno, tiene que ver con lo que ya pasó hace 80 años atrás. Por supuesto que estas SS de cabotaje, no vamos a terminar con una Segunda Guerra Mundial, no vamos a salir a invadir a los países vecinos ni nada por el estilo. Pero sí me preocupa que la clase dirigente argentina no vea esto con preocupación. Que cuando hablo de los dirigentes no me refiero solo a los políticos, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresarios, a todos. Porque la semana pasada el presidente se dio el tupé en una charla que dio, de decir no me gusta que esté ese señor y yo no voy a dar la charla si está Kachanowski, que no quería que esté. Y los demás le dijeron a Kachanowski que retírese para que el presidente hable. O sea, aplauden como gansos cosas que no deberíamos permitir.
Porque con Hitler pasó exactamente lo mismo. Lo tomaban en joda en el 33 en Alemania. Los poderes alemanes decían, dejemos este loquito que la industria está floreciendo, tenemos para vender, va a traer la forma de levantar a Alemania. Sí, dice algunas cosas de los judíos, pero no lo va a hacer. Eso es lo que pensaba, no lo va a hacer. Y yo recuerdo que el año pasado, antes de votar a Milei, mucha gente decía, sí, pero no va a hacer lo que dice, no va a poder hacer lo que dice. Lo voto porque estoy podrido del kirchnerismo, lo de Macri fue un fracaso, entonces lo voto a Milei, pero total, lo que dice que va a hacer, no lo va a hacer. Bueno, el loquito está haciendo muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, y las está haciendo, y se las estamos permitiendo algunas cosas. Y se la permite esa clase dirigente que no le pone coto. Y no sé en qué puede terminar esto, te digo sinceramente, porque siempre la violencia arranca de lo verbal para después terminar en lo real. No nos olvidemos que hace 2 años le dispararon en la cabeza a Cristina Kirchner. Entonces, con esto de que la chorra, ponerle el cajón y el último clavo en el cajón del kirchnerismo, quiero verla muerta, todo eso arranca así y después termina con algún loco diciendo, bueno, será así, qué sé yo. Creo que tenemos que tener cuidado en eso. Y finalmente hoy fracasó la sesión por la ficha limpia. Faltó uno. Sí. Por ahí la semana que viene se reúne y lo logran. De todas maneras es un proyecto bastante raro de ficha limpia, porque es una ficha limpia que ¿quién puede estar en contra de que haya ficha limpia? A priori nadie. Obvio. Ahora, ficha limpia es para todo. No, es ficha limpia para actos de corrupción. O sea que si yo soy un violador, puedo presentarme, no hay problema. Ahí no necesito ficha limpia. O sea que parece una ficha limpia a medida de lo que pasó hace una semana cuando condenaron en segunda instancia a Cristina Fernández de Kirchner. La condena no está firme porque hay que ir todavía a la Corte Suprema, pero parece ser a medida de Cristina. De todas maneras, hay que recordar que las leyes no son para atrás. O sea, la ficha limpia es de acá en adelante, no hacia atrás. No, y esperemos, como decís vos, que sea una ficha limpia para todos los temas de violación, robo, estafa, bueno, todas las cosas que pasan, que me parece bien. Que obviamente, si uno va a elegir, es como cuando uno va a elegir un colaborador, un empleado de una empresa, se fija que no haya hecho ningún delito, no solamente que no le robó una empresa. Si es un violador, si es un delincuente, uno no lo toma. Así que creo que lo mismo quisiéramos para nuestros representantes, ¿no? Exacto, sí. Y aparte otra cosa, vos fijate que hoy estaba escuchando en la sesión fallida, pero que se sesionó en minoría, que una diputada decía que el problema de los pobres en la Argentina era por la corrupción. Por supuesto que la corrupción es un problema. Pero vos sabés que en los países, como le gusta a ellos, de primer mundo, son más los tipos que van en cana por estafar al Estado, por no pagar sus impuestos, que por los hechos de corrupción. Y no es que no haya corruptos en esos países, sino que para esos estados es mucho más importante, fíjate vos, el tipo que no paga sus impuestos. Porque eso es mucho más plata que lo puede ser el tema de corrupción. Cuando vos en un país tenés más presos por evadir al Estado que por corruptos, es un país poderoso. En los países tercermundistas van más en cana los corruptos que los que evaden impuestos. Y esta es una medida que vos fíjate, es en todos lados así. Entonces, acá tendríamos que tratar de ver de qué manera ponemos en caja a los que evaden al Estado. Y por supuesto, no permitir la corrupción. Pero para que haya un corrupto tiene que haber alguien que corrompe también. O sea, hay dos líneas en todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que hay, es lo que estamos, en una semana donde el gobierno sigue envalentonado, ¿no? Más allá que tuvo que firmar en el G20 cosas que decían que no iba a firmar, pero lo hacemos en disidencia. Pero firmaste, hermano, y ahí en ningún lugar dice firmo en disidencia. Firmaste. O sea, dice una cosa, hace otra. Y en muchos casos vamos a ver así, que Milei dice una cosa, hace otra. Cacarea por un lado y los huevos lo pone en otro. Pasa con los chinos, pasa con Lula. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado si la justo está pagando la casta
o los trabajadores. ¿Qué te parece? Me parece que sí. Hoy Tenemos dos invitados, ¿no? Sí. Tenemos por un lado un dirigente y amigo de la casa, ¿no? Dirigente gremial, el Pollo Sobrero. Y tenemos también al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 3 de febrero, ¿no? Adrián Sassone. Así que vamos a una pequeña tanda y al regreso estamos con el primer invitado de hoy, que es el Pollo Sobrero. Ahí estamos. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto, y antes de ir a nuestro primer invitado de hoy, un consejo. OSDEPIN es la obra social de monotributistas, empresarios y profesionales. Cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e interior. OSDEPIN es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precio accesible y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. OSDEPIN es tu obra social. Y ahora sí, vamos a nuestro primer invitado de hoy, Rubén El Pollo Sobrero, amigo de la casa. Gracias por estar acá, Pollo. Vimos que estos días estabas
sacando un informe sobre la posible privatización de los servicios ferroviarios, ¿no? Obviamente estás en contra de esa privatización. ¿Por qué? Único sindicato en contra. ¿Por qué estás en contra? Porque nosotros, lo peor que nos puede pasar es no tener memoria. Y fue ayer nomás que tuvimos la masacre de 12 con una empresa privada. Bueno, ¿para qué te van a solucionar el problema de audio? Hay un problema de audio, no quieren escuchar tú. Evidentemente, tus razones no quieren ser escuchadas. En varios lados, acá también. Pero ya lo vamos a solucionar. ¿Por qué no pasamos, mientras tanto, un video que te sacó el Pollo? Así nos va explicando el por qué está en contra de la privatización. Si lo tiene a mano. Privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Mi ley dice que los ferrocarriles en manos del Estado dan pérdidas y andan mal, y que tienen que ser privados para que anden bien. Los ferroviarios te queremos contar 5 razones que rebaten esa mentira. Va la primera. La masacre de 11 se cobró 52 víctimas y más de 800... Ahí decía en el informe que la primera razón es que la privatización es muerte. Claro. A ver, nosotros hicimos una experiencia, tuvimos 10 años de privatizadas, que vos tenés hoy en día el 70% de los trenes son privados y el 30% es estatal. Lo que es estatal se tuvo que volver a ser estatal, que era privado, por una sencilla razón: masacre de 11, trenes de cartón, te acordarás los trenes de Taselli que no tenían ventanas, choques en Castelar, en Aedo, en Temperley. En 10 años de privatizada tuvimos más accidentes que en 100 años de historia ferroviaria. Primer punto. Para nosotros la seguridad es fundamental. Y los privados no te la garantizan. El tema del sistema ferroviario es muy serio como para que esté en manos privadas. Vos me estás diciendo que los privados no invierten un mango. No, pero inclusive vamos hoy. Si vos te pones en la página de... Porque ahí Adorni dice todo lo privado es mejor que lo estatal, ¿no? Si vos te metés en la página web de la Secretaría de Transporte, que no son trotskistas, ¿no? Es de este gobierno, planteó que el año pasado, en un año, en 365 días, en la carga, tuviste 435 descarrilos. Un descarrilo y un tercio por día. Que quien paga esos descarrilos, porque también uno se pregunta, ¿no? Un descarrilo sale entre 1 millón y 5 millones de dólares. ¿Sabes quién lo paga? Vos. El Estado. Claro, a través de Nación Seguros. Entonces vos vas por el interior del país, ves un montón de máquinas tiradas, vagones tirados, porque si total lo con el seguro. Entonces, aparte, la privatización de la carga significó pasar del 40% de lo que se transportaba en trenes por vagones, por trenes de carga, es decir, todo lo que se transportaba en el país, el 40% correspondía a trenes, pasaste a tener solamente el 2,5%. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas que se quedó con cada uno de los ramales ferroviarios pertenece a una de las empresas que tienen más, que son exportadoras de grano. Por ejemplo, tenés Aceitera Deza, que tiene todo el norte del país, tenés Camargo Correa, tenés Techín. ¿Y cómo no fue con esas empresas? Porque esto es importante. Las adendas decían que los ferrocarriles de carga, que es el único sector rentable del ferrocarril que deja ganancias, tenían que, dentro de sus responsabilidades, hacerse cargo de la vía. El Estado tuvo que intervenir después de 30 años y arreglar 7.000 kilómetros de vía, poniendo la plata nosotros, el Estado. ¿Por qué? Porque los privados te rompieron toda la vía y no te arreglaron nada. Por ejemplo, Bahía Blanca. Bahía Blanca no tenía trenes. ¿Por qué no tiene trenes? Porque Techín te rompió toda la vía y no quiere arreglar la vía. Entonces, bueno, no tenés trenes pasajeros. Entonces, ¿eso es bueno? No, eso es un desastre. Te hago una pregunta que dijiste, somos el único gremio. ¿Los demás gremios o se olvidaron del pasado o creen que el futuro esto no va a pasar? No, lo cambiaron por el 10% de las acciones. Así, lisa y llanamente. Sí, pero aparte te lo dicen. El acuerdo del Belgrano Carga, para que se entienda lo que es Belgrano Carga. Belgrano Carga es un ferrocarril que atraviesa 17 provincias, 4 puertos. Todo el norte, todo lo que es el NOA, el NEA, todo lo que tiene que ver con el litio, las salidas rápido a puerto, son todas por el Belgrano Carga. Entre la hidrovía y el Belgrano Carga tenemos un poco casi el corazón del país. Que casualmente es donde el Estado arregló todas las vías. Casualmente. ¿El acuerdo cuál es? Que te lo voy adelantando, esto va a suceder en
mayo, junio, por ahí. La carga el 90% para los chinos y el 10% para la Unión Ferroviaria. No para el gremio, no para los trabajadores, para los directivos de la Unión Ferroviaria. Entonces, este es un gobierno que tiene los mismos métodos que tenían otros. ¿Viste cuando hablan de la nueva política, todo eso? Este gobierno negocia igual que casi todos que hemos tenido. Negocian con la billetera abierta y hablan en contra de la burocracia sindical, pero negocian con ellos. Mejor ejemplo es la borrada de la CGT en todo este tiempo que dejó correr todo lo que está haciendo el gobierno. Porque vamos a ser claros. 2 paros nacionales que fueron exitosos, movilizaciones que fueron exitosas, y de golpe y porrazo se sentaron a discutir. ¿Qué le dijo el gobierno? Le vamos a sacar la cuota societaria y no le vamos a permitir más reelecciones. ¡Pum! Todos fueron y se sentaron con el gobierno. Entonces, nosotros tenemos un gran problema en la República Argentina, que tenemos un gobierno que no puede estar gobernando, pero solamente gobierna porque hay muchos que lo sostienen. Si no, sería imposible. Ahora, Pollo, volviendo al tema ferroviario. Como vos dijiste, el negocio siempre es la carga y no los pasajeros. Sí. Entonces, ¿cuál es el negocio de los privatizadores con los trenes del conurbano? ¿De pasajeros? Sí. No, pero ahí no van a una privatización, van a una concesión o lo que plantea el Grupo Romero. ¿Concesión qué es? Te dan para que terciarices el servicio y el Estado le paga al privado para que lo concesione. Lo que plantea Romero es dame las tierras por 99 años del ferrocarril y yo me quedo con el ferrocarril. Que es el gran negocio. Y claro. Y 3.000-4.000 empleados menos, eso es lo que yo le he dicho. 8.000 empleados menos. Para que ustedes se den cuenta, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, que muchos decían, estás comprando chatarra vieja. No eran chatarra vieja. Pero no eran chatarra vieja, pero lo más importante eran las tierras aledañas a las vías del ferrocarril que pasaban a pertenecer al Estado. Y que antes lo tenían. Te lo voy a decir yo que vos sos peronista y entonces vos tenés un corazón y yo no soy peronista. Lo que hizo Perón, vos podés discutir si el precio era excesivamente caro o no. Eso es algo que está hoy en día en discusión. Pero ese no era el problema. El problema es que vos tomabas el control de la red ferroviaria, una de las más grandes de Latinoamérica, y que empezabas a tener uno de los resortes de la economía que abarataban los costos de los fletes operativos de una forma tal que le daban al país un beneficio que no tenía. Lo que hizo Perón con nacionalizar los ferrocarriles fue yo creo que eso y el plan quinquenal fueron 2 de las medidas que fueron coherentes. Y el IAPI. Y que nosotros obviamente respaldamos, siendo militantes de izquierda. Pero la discusión no es si eran caros o eran baratos o eran fierro viejo. No eran fierro viejo. Vos no te olvides que acá se construían locomotoras en el año 45 en Tafí Viejo. Vos acá construías rieles con Somisa. Vos acá construías todo. Todo eso hoy no existe más. Que otro gobierno peronista, ya sé cómo vas a decir, Menem no fue peronista, pero otro gobierno peronista nos llevó para atrás 100 años, que fue entregar el sistema ferroviario. Pero el tema del sistema ferroviario, como es Aerolínea, como son las empresas de bandera, que son nuestras empresas, a la cual tenemos que amar y defender, porque son ese es nuestro patrimonio. Hay que defenderla. Porque, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir una empresa del Estado? Una empresa del Estado tiene que dejar ganancias. Si da pérdida hay que cerrarla. Bueno, cerremos entonces el ejército. Si el ejército deja pérdida, la policía también deja pérdida. ¿Vos cerrarías el ejército? ¿Cerrarías la policía? Y no. ¿Por qué vas a cerrar algo que cumple una función social? Porque lo más importante de Aerolínea, del ferrocarril, que brindan un servicio donde no dejan ganancia. Porque si no es fácil, mira, nosotros agarramos el boleto de Moreno a 11 sale 2.500 pesos. Te cobramos el boleto de 2.500 pesos. Y si no lo tenés, flaco, andate a pata. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer ganancias. Y los lugares que no son rentables los cierro. Y dejamos a un montón de argentinos sin conectividad. Ese no es el país. Hablando que nosotros de boleto, queremos. ¿están saltando mucho los molinetes? Y obvio. Nosotros en el Sarmiento miramos para otro lado. No hace falta cerrar los molinetes. Pero tenemos un problema. Que el problema no es que sube el boleto y que el boleto es caro, porque el boleto de un tren sale más barato que un alfajor de chocolate. El problema es que están muy baratos los salarios. Entonces vos, por más que aumentes algo muy pequeño, en la economía de una familia
te produce un agujero grande. Pollo, por eso te quería preguntar, que lo decía anteriormente. Digo, que muchos dicen, no, Milei dijo esto, y es lo que está haciendo. Digo, hoy, vos que representás a los laburantes, que sos siempre, digamos, tu coherencia de tantos años, digo, ¿está pagando la casta o está pagando el laburante? ¿Pero cuál es la duda? No, ya sé, pero digo, ¿Ya a a veces... esta altura discutir esto No, te es lo pregunto a ver ridículo? qué pensás, pero digo... Es más, es en algo hay que... Él es el topo que vino a destruir el Estado y el país. Porque, por ejemplo, vos viste que cacareó en la época de las elecciones, aerolíneas se lo dio a los trabajadores. ¿Por qué no nos dan los ferrocarriles a nosotros? Nosotros sí lo agarramos. Eso sí, dame la carga. Nosotros si nos dan la carga, podemos financiar al pasajero y podemos hacer que la gente viaje gratis. Yo te lo digo, pongo la cara porque hicimos un estudio. ¿Por qué? Porque la carga, llevándola al 40% de lo que transportás, dejan ganancias formidables. Lo que pasa es que tiene que estar al servicio del país. ¿Qué es más importante? ¿Los intereses de los grandes empresarios o los intereses de todo el pueblo? Para mí es más importante los intereses de todo el pueblo. Por eso hay que darle prioridad a otra cosa. Y necesitamos un país que mire un poco más el tema de la solidaridad, del trabajador. Estos que se creen que se pueden salvar individualmente, después terminan como algunos vecinos de Aedo que terminan planteando hay que cerrar la estación de Aedo porque vienen los chorros de la zona sur, o se terminan encerrando en country porque no pueden salir a la calle, hay que me van a secuestrar, me van a robar. Somos una sociedad, las salidas no son individuales, las salidas son de conjunto. Eso lo tenemos de una deportada, hay que aprenderlo porque si no... Esta es la batalla cultural que creo que acertadamente está planteando el gobierno. ¿En qué sentido? Yo no estoy en nada de acuerdo con lo que hace Milei, pero evidentemente el tipo sabe que en la batalla cultural es donde puede tener su ganancia. Cuando Adorni sale a decir que todo lo que hace en lo privado es superior a lo estatal, bueno, escuchá, pero lo instala. Nosotros sabemos que la universidad pública es 10.000 veces superior a cualquier universidad privada. Es así. Es más, cuando te dicen ¿de dónde te recibiste? ¿En la U? Es otra cosa. Si venís de la universidad privada que se te ocurra, el de la UBA tiene más peso, está mejor formado, esto lo sabemos. Pero bueno, pero está diciendo que todo lo estatal es malo. Bueno, hay que... Yo creo que Milei es el mejor propagandista de la izquierda, porque ante una reacción siempre hay una reacción. Y si las acciones son más violentas, vas a necesitar una reacción más violenta y más dura. Por ejemplo, con nosotros no va a haber medias tintas. Pero con para nosotros mí todos son zurdos. Para mí todos son zurdos. Para mí a la derecha de él está la pared. Después son todos zurdos. Bueno, está bien, pero la gente no es estúpida. Sí, igual puede cambiar de idea, porque el chino que eran... Claro, los chinos que eran comunistas, ahora ya no son más comunistas. Son comunistas, pero hasta son Lula era comunista. Por eso te preguntaba lo de la casta, porque en realidad me cansé de escuchar, porque... la va a pagar la casta y la verdad que está pagando el laburante. Entonces, cuando habla de los chinos dice... No nos pidieron nada. Sí. O sea, ¿qué te piden nosotros? Decime qué te piden nosotros. A ver, yo le voy a hablar en su idioma. ¿Cuál es la víscera más sensible del laburante? El bolsillo. Y el bolsillo de los trabajadores está vacío. Entonces, cuando heladera mata relato, vos podés hacer un acto de fascistoides, nenes de mamá que después se fueron de ahí, fueron a su casita, tomaron la sopita que le dio la mamá, los tapó, nene, despertate mañana temprano, te traigo el cepillito de dientes, te traigo las pantuflitas, nene, que estos estúpidos yo los vi correr a los dos, estos idiotas que hablaron, los vi correr en Congreso. Entonces, a ver, vamos a hablar claro. Heladera mata relato. Una cosa es, que yo creo que es la discusión que tenemos que hacer, es por qué puede llegar Milei al gobierno. Milei llega por los errores que cometieron todos los que gobernaron, todos. No le echemos solamente la culpa a Alberto Fernández, porque esto es 40 años de una democracia que no dio las respuestas que tenía que darle a todos aquellos que peleamos por la vuelta de la democracia. Y los pibes de hoy, que no vivieron eso, ven que su salida ¿cuál es? Un Rappi, ponerse una caja con una bicicleta. Mira, yo me acuerdo que cuando hacía campaña en la estación de Morón, era muy difícil hacer campaña, porque nosotros decíamos, vos tenés que pelear para no perder tus derechos. Y vos te encontrabas con un 40-50% de laburantes que no tenían derecho. No tenían vacaciones, no tenían salario en blanco, no tenían... Ya lo habían perdido, nunca lo tuvieron por ahí. Y este gobierno no solamente viene por los de abajo, viene por los de... Recién estaba hablando con un compañero que seguramente después va a hablar después de mí. Las pymes, que es un tema que no son empresarios, son laburantes, como le dije recién,
Las pymes tuviste 10.000 pymes que cerraron en los primeros 7 meses. 17.000 van hasta ahora. Bueno, pero escúchame, un país que no va a tener, primero no tiene oro, porque el oro lo llevamos a Inglaterra y ya está incautado por los fondos buitre. No tenés dólares, que andás ahora dependiendo de los chinos, que los comunistas eso te den la posibilidad de tener. No tenés empresas, porque el 85% de las empresas en el país son pymes y te la están cerrando todas. Ya vino mal con Alberto, vino mal con la pandemia, vino mal con Macri. Es decir, es el sector que está más golpeado de todo eso. Pero tenemos la libertad, Pollo. ¿Qué libertad? Si salís a protestar y te cagan a palo. Anda a preguntarle a los jubilados cómo lo cagan a palo. Te cagan a palo y después van y te festejan con un asado. Porque aparte son perversos. Son perversos. Yo lo único que me queda a mí de esperanza es que yo estoy recorriendo el país construyendo una corriente sindical que se llama Luchar. Yo veo que hay posibilidades, y no solo hay posibilidades, la gente quiere salir a pelear. Tenemos un problema que se llama CGT, que la verdad no está a la altura de las circunstancias. Porque la verdad, ese malestar que hay entre el movimiento obrero se ve claramente cuando, por ejemplo, todos los gremios del ferrocarril se pronunciaron a favor de las privatizaciones. ¿Cuándo pasó eso en la historia? Ni Pedraza, que lo hizo, salió a decir estoy a favor de las privatizaciones. Vos tenés a Sacia que te dice, a mí no me consta que hayan despedidos. Tuviste 1.388 despedidos en el sistema ferroviario. ¿Y no sabés que hubo despedidos? Te están cerrando, te cerraron Peguajó, ahora te cierran Chaco, Salta te despiden a los compañeros por WhatsApp. Ni siquiera mandan telegrama por WhatsApp. Vos a eso como gremio no reaccionás. Y claro que hay en el movimiento obrero un sector que está golpeado porque dice, chico, ¿con qué salimos? Y entonces mucha gente, ¿qué hace? Hace lo mismo que pasó en los 90, agarra el retiro voluntario. Y yo le digo, muchacho, no agarra el retiro voluntario porque dentro de 6 meses me vas a estar golpeando la puerta. Porque lo que vos recibís hoy, la plata no tiene valor. Entonces vos recibís 5 o 6 palos que decís, che, me llevé 5 o 6 palos. ¿Y qué te alcanza 5 o 6 palos? En 5 meses te la comiste, flaco. Entonces, la salida es por izquierda. Sí, antes la salida eran los parripollos. Dijiste que sí, muy bien. Dijiste que sí, muy bien. No, estaba pensando en qué haces con la guita cuando te acordás cuando se pusieron parripollo, los padres, los remises, todo, los kioscos, y después un kiosco por cuadra. Y era un momento donde el país y el mundo estaba mejor. Hoy la crisis del sistema capitalista, que es algo que no quiero discutir, ni siquiera vos me lo discutís, la crisis del sistema capitalista te está llevando a que cada vez sean menos los que más tienen. El 1% de la población tiene el patrimonio igual al 50% de la población mundial. Bueno, las desigualdades sociales son cada vez más profundas. Yo estaba leyendo que hay un movimiento de multimillonarios, megamillonarios, que dicen queremos pagar más impuestos. Porque también ellos están preocupados porque dicen, ven que el mundo, digamos, va medio sin rumbo y que ya en todos lados hay problemas. Pero a ver, el mundo todos los días te pega un cachetazo. Yo siempre digo, yo tengo 63 años, digo, mi capacidad de asombro todos los días es superada por la realidad. Te hablan de que no hay cambio climático. Tuviste toda Italia, ¿vos viste lo que fue Italia? ¿Eso no es cambio climático? Y acá tenés un delirante que te dice, no, el cambio climático es una idea de los comunistas. No, qué flaco, a ver, mirá lo que está pasando en el mundo. Bueno, pero mirá el quilombo que tiene Lula porque se encontró con media Amazonas desmontada por el gobierno de Bolsonaro y hoy se te está inundando medio Brasil. Bueno, pero se te está rajando la tierra, se le está partiendo el país. Los negacionistas están en todos lados. En la misma España, Vox sigue sosteniendo que no hay cambio climático. Fíjate lo que pasó en Valencia, no solo el desastre climático, pero sino la cantidad de muertos que hubo. La cantidad de muertos que hubo. Porque precisamente Carlos, lo que nosotros no nos tenemos que preocupar, porque fachos hubo siempre. Mira, en la primera invasión inglesa, cuando Bedford estuvo 44 días con la bandera inglesa en la Casa de Gobierno. Había un Martínez de Ollay. Allá había un Martínez, exactamente. Pero tenía en nuestra Casa de Gobierno actual, flameaba una bandera inglesa. En esos 44 días hacía todas las noches tertulias
que venían orquestas. ¿Sabés quiénes iban a las tertulias? La burguesía nacional, que estaban los Martínez II, ya en esa época. Estaban los Luro de Porredón, estaban todos esos garcas que hoy siguen estando. Iban todas las noches a llevarle bombones a Belfort, mientras que los negritos afuera estaban calentando agua para tirarle a los ingleses que vos no te terminó olvides que nuestra burguesía fue colonizada culturalmente por los franceses y económicamente por los ingleses. Y eso fueron siempre su mirada europeizante, negando, ¿no es cierto?, el lugar donde habían nacido. Vivieron en la patria equivocada. Lo triste y lamentable es que durante mucho tiempo... Tiene que ver con una discusión clasista eso. Eso es profundamente clasista. La discusión, ¿por qué nosotros no creemos en... Nosotros somos clasistas, creemos solamente en la clase obrera, porque hemos visto que en la historia de la República Argentina los grandes empresarios, no las pymes, las grandes multinacionales, los grandes terratenientes, todo lo que tiene que ver con la sociedad rural, todo, siempre estuvieron de la manera enfrente. Siempre. Bueno, pero dijiste una cosa, las pymes no. Y las pymes no son obreros. Entonces, no. clasismo Estás equivocado. Las pymes son laburantes. Son trabajadores. Son obreros. Ahora se lo van por preguntar en otro Hay que ponerlo en el campo de los laburantes. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Volviste al peronismo, Pollo. Gracias. Yo vuelvo al peronismo, a muchos de ustedes los dejo sin laburo, así que déjenme. No, volvé, siempre te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por haber venido, Pollo. Gracias por invitarme. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y continuamos en que hay en Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy, vamos a una pequeña recorrida por el municipio de Merlo, donde allí comenzaron los trabajos para inaugurar la inauguración de la escuela número 39, una obra muy importante que estaban esperando en el distrito de Merlo y que está financiando la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que decía el intendente Gustavo Menéndez. Estamos en el barrio La Teja con una noticia muy linda. Hoy se procedió al hormigonado de lo que va a ser la futura escuela secundaria para aquí, para el barrio. Una escuela
con una capacidad para 400 alumnos y alumnas, así que estamos muy felices, muy agradecidos con el gobernador. Esto ha sido un proyecto que se ha desarrollado entre el municipio de Merlo, nuestro equipo técnico, y el equipo técnico también de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas. Así que gracias a Axel, gracias a Alberto Siliani, gracias a nuestro equipo. Y bueno, la obra, como ustedes la están viendo, está avanzando muy rápidamente. Es la respuesta que le damos desde el municipio de Merlo y desde la provincia de Buenos Aires a lo que viene tratando de imponer el gobierno nacional respecto a la desaparición de la obra pública, la desaparición de la inversión en educación. En lugares como este, donde es muy importante que los chicos puedan estudiar cerca de su casa y no tener que tomar un colectivo o a veces dos para poder acercarse a completar sus estudios primarios, secundarios. El camino es ese, un país donde educarse en todos los niveles está al alcance de la mano de nuestros vecinos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos después de escuchar al intendente de Merlo, Gustavo Meréndez, y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 3 de febrero, Adrián Sassone. Gracias por estar acá, Adrián. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el momento que está viviendo hoy el comercio, la industria, no solo el 3 de febrero, sino en general? Bueno, mirá, lo que uno percibe es que la industria está sometida a una tensión importante, ¿no? Yo recién te escuchaba conversar con el Pollo y hacías hincapié en lo que uno tiene que tributar frente al Estado y demás, ¿no? Yo creo que estamos en un estadio donde hoy el comercio prácticamente pasó a no ser rentable en muchos sectores. Lo que yo puedo observar en lo distrital son muchísimos los rubros, los sectores que están afectados. Entonces, o sea, tendríamos que empezar antes, ¿no? Generando alguna política macro que permita, digamos, generar cierta normalidad para uno. Bueno, la realidad es que yo me siento un laburante y quiero que mi gente esté bien, y por supuesto nadie quiere plantear nadie plantea un esquema de negocio para evadir, no es lo natural. Uno simplemente quiere tener su negocio, que la gente pueda crecer y uno poder crecer y desarrollarse en sociedad, y entiendo. O sea, mi empresa como una unidad de producción, y mi objetivo máximo es poder contribuir a lo comunitario, ¿no? Entonces, si yo no tengo las condiciones dadas, es muy difícil que pueda desarrollarme dentro del conjunto, ¿no? Claro lo que decís, pero yo a lo que iba es a un Estado que no castiga al evasor. En línea general, ese Estado argentino es 2x3 en moratorias, y el que paga, el que está al día, termina siendo el pavo, el tonto. Se entiende. Yo creo que hoy estamos en un punto donde digamos, son nichos contados los que son rentables. O sea, la economía. Sí, totalmente. La economía real y los sectores tradicionales del trabajo. Incluso hasta culturalmente el debate. O sea, hoy pareciera que el que trabaja no está. Ni siquiera está de moda, te diría, ¿no? O sea, me parece que hoy lo que tiene que ver, estamos yendo sobre el final, ¿no? Buscando el resultado, y el resultado es el éxito, es la guita, y no hay mucho más que eso. O sea, no se perdió esa cultura del trabajo de decir, bueno, yo trabajo porque la realidad, yo encontré sentido en mi vida en pos del trabajo. Igual, o sea, Adrián, yo te quería preguntar, que nosotros somos de 3 de febrero, un municipio en general, de Tano Laburante, hay algún español también, pero en general nuestros genes de Tano Laburante, pero yo sé que hay que pagar impuestos y está perfecto. El objetivo del comercio es vender. Vos qué ves, porque si vos no vendés, no puedes pagar impuestos, no puedes pagar sueldo, se complica. Entonces tanto para la industria como para el comercio. Yo entiendo que el comercio está más golpeado y que las pymes la van peleando. No sé cómo los ves vos, en general, en los rubros que tenemos en nuestro distrito, a ver, en un centro comercial como Caseros, ¿cómo la estás viendo? En el día a día, ¿ves que están cerrando, la están aguantando? ¿Cómo ves un poco la mano? Mira, te puedo hablar de lo que nosotros hacemos. Nosotros comercializamos embalaje de madera, entre ellos pallet. Somos importadores de fijaciones que utilizamos para esos pallets, ¿no? Clavos electrosoldados puntualmente. Nuestros productos se utilizan en diversidad de rubros. Y hoy nosotros estaremos en un 40%, con lo cual, y tenemos una cartera de cliente muy atomizada, de muchos años, nosotros hace 15 años que estamos como empresa, y la realidad es que nos han caído, la mayoría de los rubros nos han caído. El que compraba, 1.000 unidades, hoy compra 500, el que compraba 500, compra 200, y eso es un indicador claro y concreto de que el consumo ha caído. ¿Te había pasado en otra oportunidad esto? Nosotros, digamos, si haces la cuenta 15 años para atrás, no vivimos el 2001.
no nos ha pasado en otra oportunidad tener, es una caída muy prolongada, que es lo que decía un poco el Pollo, ¿no? Es una caída de muchos años. Ni siquiera durante el gobierno de Macri tuviste esta caída que estás viendo ahora. No, porque veníamos con cierta espalda, cierto colchón, si se quiere, ¿no? Me parece, en mi percepción, ¿no? Y sobre todo hablando de mi negocio, lo más crítico fue la pandemia, por contexto y demás. Pero bueno, lo que estamos viendo es que esto no está colaborando, digamos, a un comercio, a una industria. No estamos en un escenario favorable para lo que viene, digamos, ¿no? Es como que empeoró las condiciones. Bueno, la realidad que el escenario es, en principio nos conformamos y aparentemente ha parado de caer la economía, pero bueno, qué sé yo, la realidad que en la economía real no se percibe lo mismo. Bueno, eso es un poco lo que el otro día hablamos, obviamente, de un mundo paralelo, que es el mundo de la finanza, todo bien, pero bueno, lamentablemente nosotros no formamos parte de eso. Y yo por eso te quería preguntar también, como presidente de la Cámara de Comercio e Industria, ¿qué acciones están haciendo? ¿Se están reuniendo los industriales, los comerciantes? ¿Se reúnen para ver cómo poder seguir adelante, ¿no? Porque la realidad es que cada comercio pyme, por chiquito que sea, tiene 4, 5, 10 empleados. Entonces estamos hablando de un montón de gente que depende de cada de los comercios pyme, de un primer cordón conurbano laburante como este de febrero. Sí, yo creo que ahí también hay algo nosotros que tendríamos que revisar, porque que también lo hablábamos fuera del aire, ¿no? O sea, nos reunimos por ahí en estas coyunturas que son críticas, ¿no? Pero nosotros tendríamos que tener ese ejercicio de reunirnos. Sí, desde la Cámara nosotros promovemos la conectividad, tratamos de generar espacios, seminarios, capacitaciones. La realidad que me parece que nosotros tendríamos que tener esa cultura y esa tradición de industria fuerte, de estar próximos al otro. No sé si eso se ha logrado, o sea, creo que es parte de mi labor tratar de conectarnos como pymes, estar cerca del laburante. Muchas veces, bueno, yo participo de algunos grupos de WhatsApp y muchas veces hay soluciones que son prácticas que en la cotidianidad de la industria resuelven un montón de problemas. Sí, y también tendrían que, digamos, reunirse y hacer política, no partidaria, pero sí política en cuanto, bueno, una política de productividad, una política que apoye, digamos, a las pymes, al crecimiento. Políticas industriales que obviamente industriales son necesarias desde todos los niveles del Estado, ¿no? Tanto nacionales, provinciales y municipales, pero digo también que los industriales, digamos, estén al frente de esas políticas, ¿no? Porque en realidad, ¿quién va a entender más de la industria que un pyme que va al banco, que se pelea con el gremio, que se va a comprar, la ferretería? Y que tiene que pagar sueldo. Por eso creemos que esos lugares, como la Unión Industrial, como la Cámara de Comercio e Industria, son lugares fundamentales para escuchar un poco qué está pasando en la realidad, ¿no? En el mundo virtual. Por eso es importante saber cómo la ves vos y qué estás viendo y a ver cuánto pueden aguantar, porque la verdad que se está haciendo larga la espera. Sí, a ver, son varios temas, me parece. En relación a la participación que deberíamos tener, yo creo que vuelvo a hacer autocrítica y de mi parte, o sea, tengamos en cuenta que todo aquel industrial que participa de una cámara lo hace con el tiempo que le sobra después de atender su negocio. O sea, ya llegás con lo último. Es muy difícil, entonces, y también es muy difícil que uno tenga acceso a no sé, a delimitar o a ser considerado en políticas económicas macro, que son en realidad lo que definen después que funcione o no funcione el país en su conjunto. Por eso, a ver, desde lo distrital lo único que digamos, desde mi gestión estamos tratando de generar es cierta unión de todas las gremiales empresarias que están trabajando. Tejer redes, como quien diría. Sí, que hay muchos conflictos incluso, porque las interacciones humanas son complejas, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, desde mi gestión es lo que estoy tratando de hacer y creo que si tengo un objetivo es ese y si lo alcanzo será el mayor logro que puedo llegar a tener, ¿no? Que estemos como industriales unidos. Después de ahí surgirá o no algo, pero en principio me parece que es la única posibilidad que podemos llegar a tener de ser escuchados y de tener algún tipo de impacto en lo político. La realidad que me parece que estamos muy sesgados por la coyuntura macro, ¿no? Es muy difícil que el pyme pueda acceder ahí. Las cámaras, en la medida que se van escalando en federaciones, digamos, la Unión Industrial no tiene mayoría de pymes, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. O sea, la Unión Industrial representa a sectores
digamos, de capital intensivo, que no tiene nada que ver con una primera generación industrial como puedo ser yo, o una segunda industrial como puede ser vos, Diego. Por eso la verdad que para mí es un placer y un gusto, ¿no? Que la Cámara de Comercio e Industria tenga un presidente como vos, joven, con ganas, con ímpetu, y la verdad que en un municipio como 3 de Febrero, o en todos los municipios del conurbano, donde la pyme te desgasta tanto que después es difícil dedicarle ese ratito más. Así que la verdad que está buenísimo, y la verdad que hoy necesitamos esas redes, tener un lugar de contención, un lugar de hablar, un lugar que nos escuchen para todos los niveles. La verdad que es importante poner la voz. Por eso agradecerte que estés acá y que vengas un poco a contar cuál es la realidad, porque la verdad que a veces, yo siempre lo digo cuando vengo acá, vemos el riesgo país, un montón de cosas, pero después, si no vendés, no vendés. No, aunque bajen los impuestos, si no vendés, no se vende. Algo que tampoco está pasando, ¿no? Que bajen los impuestos. Sí. Bueno, sí, la economía real en general, la realidad no quisiera cerrar con eso, pero bueno, en principio está compleja. Y después me parece que hay una, que creo que ya lo hablamos también, está esta idea de quién es rico, si el que tiene la plata o el que tiene la producción, ¿no? Bueno, me parece que está claro en el mundo que el que tiene la producción es el que es rico, y uno tiene que tener producción para poder ser soberano después. Es así. O sea, nosotros vamos a ser libres en la medida que tengamos industria y comercios. Estamos de acuerdo. Gracias por haber venido. No, gracias Adrián, por la invitación, muy amables. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos en la próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy, pero muy amables.